Sabes perfectamente de qué estoy hablando, ¿verdad? Esas noches interminables en la carretera, cuando el mundo parece detenerse y solo quedan el zumbido del motor, el resplandor de las luces en el asfalto y esa sensación de que algo o alguien te observa desde la oscuridad. Si alguna vez has conducido de madrugada por un tramo desolado, donde la señal de radio se convierte en estática y los kilómetros se alargan como un suspiro eterno, esto te va a helar la sangre. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un aviso de lo que puede pasar cuando la noche se vuelve contra ti. Este es el relato del último tramo de la medianoche. La historia real de un trailero que cruzó el límite entre lo conocido y lo que nunca debería ser escuchado. Y créeme, después de esto, cada vez que enciendas la radio en medio de la nada, recordarás sus palabras. Era una noche como cualquier otra para Daniel Rojas, un veterano de las carreteras que llevaba más de 20 años surcando las autopistas de medio continente. Su camión, un Kenworth 1900 con el motor afinado a la perfección, era su segundo hogar. Esa madrugada transportaba un cargamento de mercancía urgente desde Nuevo Laredo hasta Monterrey, un trayecto que conocía tan bien que casi podía hacerlo con los ojos cerrados. Pero esa noche, algo era diferente. No era el clima, ni el tráfico, ni siquiera el cansancio acumulado. Era el silencio. Un silencio tan denso que parecía absorber hasta el sonido de sus propios pensamientos. Daniel encendió la radio CB, como siempre, para escuchar el murmullo de otros conductores. Esas voces que, aunque lejanas, le recordaban que no estaba solo en la inmensidad de la carretera. Pero en lugar de los habituales mensajes de rutina o bromas entre compañeros, solo encontró estática, una estática que de repente se cortó con un susurro. No era una voz clara, sino un murmullo distorsionado, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un túnel. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó Daniel, ajustando el volumen. La respuesta llegó de inmediato, pero no era humana. Era un sonido gutural, un crujido que se arrastraba entre las palabras, como si algo estuviera masticando el aire al otro lado de la frecuencia. «Daniel», susurró la voz. Él se quedó helado. Nadie en la carretera sabía su nombre. Nadie, excepto los despachadores. Y ellos nunca usaban la radio CB para contactarlo. «¿Quién está ahí?», insistió, pero la única respuesta fue una risa ahogada, seguida de un mensaje que lo dejó sin aliento. «El último tramo de la medianoche es tuyo». Y entonces, la radio se apagó. No fue un corte de señal, no fue un fallo técnico. Simplemente dejó de funcionar, como si algo la hubiera desconectado desde dentro. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Porque, a partir de ese momento, Daniel empezó a ver figuras en la carretera. No eran personas, ni animales, ni siquiera sombras. Eran siluetas que se movían contra el viento, como si el aire mismo estuviera vivo. Y todas, sin excepción, lo miraban fijamente desde el arcén. Cada vez que aceleraba, ellas también lo hacían, manteniendo la distancia, como si estuvieran esperando el momento perfecto para alcanzarlo. Daniel intentó racionalizarlo. El cansancio, el estrés, la soledad. Pero entonces, su GPS dejó de funcionar. La pantalla se llenó de líneas entrecruzadas, como si alguien hubiera dibujado un laberinto sobre el mapa. Y en medio de ese caos, apareció un mensaje. «Sigue recto». No había salidas, no había desvíos, solo el camino infinito hacia adelante. Pero él sabía que esa carretera terminaba en menos de 50 kilómetros.
Lo había recorrido cientos de veces. Sin embargo, el odómetro seguía aumentando los números, como si el camino se estirara bajo sus ruedas, negándose a dejarlo escapar. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe en la parte trasera del tráiler. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído sobre la plataforma. Daniel frenó de golpe, el corazón a 1000 por hora, y salió del camión con la linterna en mano. Pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de su propia respiración. Cuando volvió a subir, notó que la puerta del remolque, que siempre cerraba con llave, estaba entreabierta. Y dentro, entre las cajas de mercancía, había algo que no estaba allí antes. Un objeto pequeño, redondo, que brillaba con una luz tenue, como si estuviera vivo. Lo tomó entre sus manos y en ese instante, la radio CB cobró vida de nuevo. «Lo encontraste», dijo la voz, ahora más clara, más cercana. «Ahora es tu turno». Daniel lanzó el objeto contra el parabrisas, pero era demasiado tarde, porque en el espejo retrovisor vio que las siluetas ya no estaban en el arcén. Estaban dentro del camión, sentadas en los asientos traseros, sonriendo. Y sus ojos no reflejaban la luz de la luna. Lo que sucedió después es algo que Daniel nunca pudo explicar del todo. Solo sabe que, cuando el sol empezó a asomarse en el horizonte, se encontró parado en medio de la carretera, con el camión abandonado a un lado y las manos cubiertas de tierra. El GPS marcaba su ubicación a más de 200 kilómetros de donde debería estar. Y en el bolsillo llevaba ese objeto redondo, que ahora ya no brillaba, pero que pesaba más que cualquier cosa en este mundo. Los registros de la policía nunca encontraron rastro del camión, ni de la mercancía. Solo quedó el informe de un conductor desorientado, con signos de agotamiento extremo, que juraba haber visto cosas que no podían ser reales. Pero Daniel sabe la verdad, porque cada noche, cuando cierra los ojos, escucha de nuevo esa voz en la radio. Y porque, desde entonces, cada vez que pasa por un tramo desierto, ve a otros conductores parados al borde de la carretera, con la mirada perdida y las manos vacías. Esta no es solo una historia, es una advertencia. La próxima vez que estés manejando de madrugada y la radio empiece a fallar, recuerda a Daniel. Recuerda el último tramo de la medianoche. Y sobre todo, recuerda esto. Hay carreteras que no deberían existir y frecuencias que nunca debiste sintonizar. Si te ha gustado este relato, si has sentido ese escalofrío recorriendo tu espalda, déjame un comentario contándome cuál ha sido tu experiencia más aterradora en la carretera. ¿Alguna vez has escuchado algo que no podías explicar? ¿O visto algo que no debería estar allí? Y por supuesto, suscríbete para más historias que te harán cuestionar cada sombra y cada sonido en la noche. Porque el terror no siempre acecha en los lugares oscuros. A veces viaja contigo. Y ahora dime, ¿te atreverías a conducir solo en la madrugada después de escuchar esto?